El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí: ¿qué voy a hacer? Pues mi señor me quita la administración. Para acabar no tengo fuerzas, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que, cuando me eche de la administración, encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: toma tu recibo aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él contestó: 100 fanegas de trigo. Le dice: toma tu recibo y escribe 80. Y el amo alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Y yo os digo: ganaos amigos con el dinero de la inequidad, para que cuando os falte os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso al segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Muy buenas tardes, queridos hermanos. ¿Cómo estáis? ¿Cuántos se sienten bendecidos en esta tarde? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Hoy la palabra del Señor nos trae un itinerario de conversión y transformación interior. Estuve en este verano con mucha actividad en Colombia, y una de esas actividades fue que hicimos una semana de la evangelización en la ciudad de Santa Marta, y tuvimos la fortuna de que nos acompañara Monseñor José Ignacio Munilla, don José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela, Alicante. Estuvo también con nosotros en el retiro de sacerdotes cerca de Medellín, en La Ceja. Pero en esa ocasión, en la prédica que hizo en Santa Marta, me impactó algo, y es que hay mucho caos, hay mucha guerra, mucha situación de división, de destrucción hoy en el mundo. Estamos viviendo una hora bastante delicada, en donde estamos viviendo microguerras que a nivel mundial podrían catalogarse, si se juntaran, casi en una tercera guerra mundial. Son cosas complicadas, son tiempos complejos, está sufriendo mucha gente y son los inocentes los que más sufren ante esta situación adversa. Pero mostraba don José Ignacio que una de las tragedias más grandes era que se enfrentaban cristianos, habían pueblos cristianos que se enfrentaban unos a otros. Vemos como la guerra en Ucrania es una guerra entre cristianos. Ucranianos y rusos son cristianos y están en guerra. Entonces decía: ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede pasar que pueblos cristianos entren a la guerra? ¿Cómo puede pasar que se
asesinen cristianos de esta manera, entre ellos mismos. Y decía, es que el evangelio no ha permeado, el evangelio no ha llegado, la evangelización en esos pueblos quedó de una manera superficial, quedó en la epidermis. Llevamos un Cristo colgado de nuestra cadena en el pecho, venimos a misa los domingos, tenemos una imagen de la Santísima Virgen María, pero Cristo no es el que domina nuestro ser. Cristo no es el que domina nuestro ser. Para que haya guerra, para que ser capaces de asesinar a otros, para ser capaces de hacer daño a otros, pues tiene que ser que Cristo no ha entrado solo de una manera superficial. Y a veces nosotros nos escandalizamos ante esto, ante la realidad del mundo, que el evangelio como que no ha permeado. Vemos también en Ruanda, por ejemplo, fue un asesinato fuertísimo, una guerra civil entre tribus, entre los Tutsis y Hutus, y eran cristianos, las dos facciones eran cristianos, no había permeado el evangelio. A veces nosotros vivimos el evangelio de una manera muy superficial, como que no nos ha penetrado. Nos decimos cristianos, pero también en nuestras casas y en nuestras familias hay guerras, y vivimos como perros y gatos. También en nuestras familias se dan esas guerras, hermanos que no se hablan, padres que no se hablan con sus hijos, como en guerra. Vivimos como en guerra, incluso en nuestros trabajos, en nuestros lugares donde vivimos. A veces vivimos en medio de división, de rencillas, de rencores, de recelos, de envidias, de egoísmo. Incluso, claro que eso pasa en otros países distintos a España, aquí no pasa eso, en la misma iglesia, ¿cierto? En la misma iglesia hay rencillas y esta que le tiene fastidio a aquella, y porque esta sí lee, ¿por qué la pusieron a leer 2 lecturas? ¿Qué se cree? ¿Por qué no me pusieron a mí? Y entonces, y a veces hay esas tonterías que lo que muestran es que el evangelio no ha penetrado. Usted tiene un cristianismo superficial. Entonces, hay gente que se dedica a criticar al hermano, hay gente que se dedica a envidiar al hermano, hay gente que se dedica a tener rencores, resentimientos. Hombre, nos puede pasar que algo nos moleste, lo que sea, pero hay gente que guarda esos rencores, esos resentimientos, y muestra que el evangelio no ha penetrado, incluso entre grupos, ¿cierto? Entre, Dios no lo quiera, entre parroquias. Una de los mayores causales de mal testimonio es la división de los cristianos. Cristo no quiere la división de los cristianos. Cuando se trabaja a veces en la iglesia por el ecumenismo y el cristianismo, no falta el que critique esto. Si Cristo dijo que sean uno, como el Padre y yo somos uno. No es un deseo de Dios la división. Y estamos divididos, los pueblos cristianos. Fue muy bonito cuando después del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI estuvo analizando en la Segunda Guerra Mundial para canonizar unos mártires cristianos, católicos, y se impresionó porque en los campos de concentración donde murieron tantos mártires, uno de ellos que tenemos, que lo queremos mucho, San Maximiliano María Kolbe, que murió en un campo de concentración, cuando hicieron el estudio, atrás de un católico martirizado venía un anglicano, un episcopaliano, un cristiano de otra denominación. Y decía Pablo VI, San Pablo VI, la sangre de los mártires no conoce división. No conoce división. Tan mártir era uno como era el otro. El enemigo no se pone a decir, a ver, ¿usted qué es, católico o evangélico o ortodoxo? Es cristiano. Cuando están sacrificando cristianos
en países donde hay terrorismo religioso, no se ponen a preguntarle usted qué clase de cristiano. Esas preguntas son nuestras. ¿Usted es de Maús o usted es de la Renovación Carismática? ¿Usted es de los Quicos o usted es del Opus Dei? No. La sangre de Martín no tiene distinción. Y a veces somos nosotros los que estamos alzando muros. Yo no sé por qué en estos días, cuando estoy haciendo la oración por el Papa, se me ha venido tanto el Papa Francisco. Lo tengo aquí. Yo no digo León, sino Francisco. Lo tengo. A ver si hoy lo digo bien. No sé. Pero es que tanta enseñanza que nos dio el Papa Francisco, ¿cierto? Que estamos llamados a hacer puentes, no a hacer muros. Y somos felices poniendo muros. El cristianismo no ha penetrado suficientemente, porque somos poniendo muros. Usted es de allá, usted de acá, usted es de aquí, usted es de allá. Usted no ve que eso es lo que hace el enemigo. El enemigo es experto en dividir. Por eso le llaman el diablo, el que divide, el divisor. Usted ve que está el diablo en una familia cuando hay división en la familia. Usted ve que el diablo se está metiendo en una comunidad, en una parroquia, cuando empieza la división. Eso no es del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es unidad. El diablo es el que divide. Y entonces usted pone separaciones. Este es de aquí, este es de allá. Este es de allá y este es de acá. Dice la palabra del Señor San Pablo que Dios quita la división entre judíos y paganos. Era muy propio de los judíos eso, hacer divisiones. Mujeres a este lado, hombres a este lado. Hoy lo estamos volviendo a hacer. Qué ridículo. ¿Cómo? Cuando Dios nos llama es a vivir en unidad. ¿Cómo vivir el hombre sin la mujer sin el hombre? ¿Cómo se acompañan? ¿Cómo se complementan? La ayuda necesaria. Y hoy dividimos eso. Cercenamos. Estamos felices haciendo rayas divisorias. Aquí los pobres, acá los ricos. Eso eran los judíos los que hacían eso. Los enfermos y los sanos. Los pobres leprosos tenían que ponerse una campanilla para avisar que iban caminando por ahí. Avisaban que iban caminando por ahí. Y entonces no se podían acercar a los poblados. Si se acercaban a los poblados, los oían con la campana y los podrían apedrear. A los niños los separaban de los adultos, de los ancianos. El anciano, el adulto mayor, era el bendecido por Dios porque Dios le había dado años. Los niños no tenían valor. Hoy lamentablemente no tienen valor ni los niños ni los adultos mayores. Hoy no tiene valor nadie, nos separan. Incluso estuve oyendo en estos días un podcast bien interesante. Hay un problema demográfico en el mundo entero. Yo entiendo el problema demográfico en España. Fíjense las falacias que decían que teníamos superpoblación. Una falacia para apoyar el aborto, para apoyar la eutanasia, para destruir al ser humano. Entonces yo entiendo que hay un problema demográfico en España, pero es que ya hay problema demográfico en Colombia. En Colombia, donde mi bisabuelo tuvo 18 hijos con su esposa. Enviudó, la señora murió, claro, 18 hijos. Enviudó mi bisabuela y se casó con otra señora. Y con la otra señora dijo, pues yo no me quedo atrás, y tuvo otros 18 hijos. Entonces, mi abuelo tuvo 35 hermanos. Y hoy en día, 2 generaciones después, mi abuelo, mi padre, yo, 2 generaciones después, hay un problema demográfico en Colombia. Y decían en el Congreso Provida que el problema no es que no nazcan niños en Colombia, el problema es que no los dejan nacer por el terrorismo infantil, los infanticidios que se están haciendo, porque ni siquiera ya es más que aborto, es infanticidio, niños ya de muchos meses a punto de nacer.
no dejan nacer a los hijos, no dejan nacer los niños. Hay una falacia, una mentira. Y hoy hacemos terrorismo del vientre. Decía Santa Teresa de Calcuta, no habrá paz en el mundo mientras las madres sigan asesinando a sus hijos. El lugar más seguro de este mundo debía ser el vientre de una madre. Y hoy es el lugar más peligroso de este mundo. Hoy aquí en España, cuando estás embarazada, lo primero que te dicen es, puedes abortar. No te dicen primero, puedes tener el hijo. No. Tienes que saber que tienes un derecho y que puedes abortar. Te motivan para asesinar a tu hijo. Es fuertísimo. No ha permeado el evangelio. Hoy hay grupos de feministas, mal llamadas feministas, porque son feministas de esta tercera, cuarta ola, que eso no es feminismo, eso es otra cosa. Feministas católicas luchando por el aborto. Una contradicción. Católico, cristiano y luchando por el aborto. Contradicción. ¿Por qué? Porque el evangelio no ha permeado, no ha penetrado. Si el evangelio penetrara, yo tengo que luchar por la vida. Si el evangelio hubiera penetrado, yo tengo que luchar por la unidad. Si el evangelio hubiera penetrado, yo tengo que luchar por el perdón, por la fraternidad. Yo tengo que luchar por las virtudes, por los valores cristianos. ¿Cómo voy a llamar cristiano yo? Y lo que tengo es una epidermis, una capa superficial de cristianismo. Recuerdo cuando estuve en Estambul, Constantinopla, antigua Constantinopla, y todavía los musulmanes no se habían robado la catedral de Sofía, no la habían hecho mezquita. Estaba la catedral de Sofía, que era la catedral cristiana, después de San Pedro, era la más importante de la antigüedad. Y entonces estaba la catedral, y entonces habían dado un baño, le habían puesto a todas las imágenes que estaban en la catedral, le habían puesto una pintura así para poner esas letras que ellos ponen allí. Y lo digo con respeto, nosotros respetamos las religiones, pero había al frente de la catedral de Sofía una mezquita hermosísima, islámica, perfecto. No había necesidad de volver la catedral de Sofía en un templo islámico, porque había la mezquita, creo que la mezquita azul, creo que le llamaban, hermosísima, y al frente estaba la catedral de Sofía, y por lo menos uno cristiano podía ir, visitar el lugar y todo. Ya no se puede. Y entonces pusieron una pintura así encima de los frescos que habían de imágenes de santos y todo eso. Pero todavía cuando fui, hace algunos años, todavía se podía entrever, en la pintura postiza puesta encima, se podía entrever las imágenes. Eran tan hermosas, tan bien hechas, obras de arte y de devoción y de piedad. Se podía entrever las imágenes que habían allí. La pintura no le habían puesto, no sé, tal vez una capa de pintura muy fuerte. Recuerdo que lloré todo el tiempo que estuve en la catedral de Sofía, pensando el sufrimiento de los cristianos cuando fueron arrasados, y que incluso otros cristianos los defendieron. Constantinopla se quedó pidiendo ayuda a Roma hasta el último minuto y fue arrasada, y arrasaron la catedral y el cristianismo en aquel que era un centro neurálgico del cristianismo. Pero lo que les decía era que entre la pintura todavía ahí se podía entrever lo que había en el fondo, que en el fondo había pinturas cristianas. A veces nosotros es al revés, lo que tenemos es una capa de cristianismo, pero en el fondo lo que se ve es envidia, en el fondo lo que se ve es orgullo, en el fondo lo que se ve es odio, rencor, resentimiento. En el fondo lo que se ve es paganismo. Padre, yo me convertí, me decía un señor, yo me convertí, dejé el alcohol. No, señor, usted no se convirtió. Usted dejó de ir a las cantinas a pelear en las cantinas. Ahora viene a la iglesia y pelea en la iglesia. ¿Qué conversión es esa? Sigue siendo el mismo peleón, sino que ya no pelea en un lado, sino que ya pelea en otra parte.
Dígale al vecino, dígale, no me engañas, hermano. Hermano, no me engañas. Quítate la máscara, dile, quítate la máscara. A ver, ¿eres o no eres? No puedes tener una capa superficial, superflua de cristianismo. O eres cristiano o no eres cristiano. Pero no puedes tener simplemente algo superficial. Por fuera, una cosa, pero por dentro, ¿cuáles son los sentimientos que me mueven? ¿Cuáles son las intenciones que me mueven? ¿Cuáles son las acciones que me mueven? Repito, si yo soy un hombre o una mujer de división, de guerra, de rencilla, de rencores, de envidias, de egoísmos, hombre, no ha penetrado el cristianismo, no ha penetrado. La primera lectura nos dice una de esas virtudes que tiene que penetrar en nosotros. La primera lectura del profeta Amós, y nos habla de una virtud muy importante, una virtud cardinal, una virtud fundamental dentro del cristianismo. Padre, ¿cómo sé si el cristianismo ha penetrado o no? Pues hoy la liturgia de la palabra nos muestra un test, un buen derrotero para analizar, para textearte y ver, oye, ¿será que sí? ¿Será que no? Y la primera virtud que nos aparece en la liturgia de la palabra hoy es la virtud de la justicia, la virtud de la justicia. Dice, con relación a lo comercial, al comercio, dice, no aumentes o quites el peso, no le quites el peso a los productos para robar, no le aumentes el precio a las cosas para robar, no dañes la balanza, no la malees, no influyas en la balanza, ¿cierto? Una amiga mía que lleva un montón de cosas siempre cuando va a viajar, y cuando va a poner la maleta en la balanza, le pone el pie así como para que no se recargue. Yo, Dios mío, esta sí es viajera vieja, o sea, tiene unas mañas para que no le pese Eso es falta de justicia. Decían los antiguos griegos, la justicia, filosofía griega, la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Cada quien lo que le corresponde. Ni aumentar ni disminuir el peso, ni aumentar ni disminuir el valor, ni influir en la balanza, ni hacer trampa con la balanza. Y tendríamos que pensar en nosotros si somos justos. Si somos justos en nuestras relaciones interpersonales, si somos justos en nuestras familias, si somos justos en nuestro trato con los demás, dar a cada uno lo que le corresponde. A veces nosotros le quitamos el peso a los demás, los infravaloramos, le quitamos el peso a los demás, el valor a los demás. Miramos a los demás por encima del hombro, no les damos su verdadero valor. A veces no le damos el verdadero valor a las personas que están a nuestro alrededor, el verdadero valor a las personas que están a nuestro lado, el verdadero valor a nuestros seres queridos. ¿Hace cuánto no le dices que te amo, que le amas a las personas que están a tu lado? Damos por sentado, ella lo sabe, él lo sabe. No le damos el valor, es que ella lo sabe, ya eso, ¿para qué, padre, tanta cosa? Ya ella lo sabe. No. Estás minusvalorando. Estás robando el peso, el valor, lo valioso que es un te amo, lo valioso que es un te quiero, lo valioso que es un abrazo. Usted está robando abrazos, usted está dañando la balanza. A veces hay personas que son muy queridas, muy amables, son muy cariñosas, amorosas con uno, y uno no tiene esa balanza, ¿no? A veces no corresponde a eso. O incluso a veces nos quitamos el valor a nosotros mismos. Eso también es injusticia. Hay personas que se sienten que no valen nada. Yo no valgo nada. Y eso también es falta de cristianismo. Una persona con una autoestima baja es una persona a la cual el cristianismo no ha penetrado. Porque cuando Cristo entra en nuestros corazones, entonces nosotros sabemos el verdadero valor que tenemos. Que somos hijos amados de Dios, hijos del Rey, y por tanto príncipes y princesas. Cuando el cristianismo penetra, usted reconoce su valor y reconoce el valor de las personas que están a su lado. Si usted vive o con ira, con rencor, pensando que los demás siempre le deben, o usted vive deprimido y triste,
siempre menosvalorando y sintiendo que no vale nada, usted no le ha penetrado el cristianismo. No ha entrado Cristo en su corazón, porque cuando Cristo entra, nos da el verdadero valor, lo que nosotros valemos. Dese un besito usted mismo, diga, qué lindo yo. Quiérase, ámese. A veces estamos esperando que otro nos valore, pero dese el besito, ay, ríase, ¿no? Quiérase, ámese, abrácese, aunque sea, por lo menos. Porque a veces aquí nos cuesta esto del cariño y a veces nos resistimos al cariño. Me decía el padre Sergio, que no entendía, me decía, a veces no entiendo esto de la cultura. Llegan las abuelas y dicen, yo estoy muy sola, y dice la otra, yo estoy muy sola, y dice la otra abuela, yo estoy muy sola. Y entonces el padre, que se encarga ya de los adultos mayores, dice, bueno, y si están tan solas las tres, ¿por qué no se reúnen? Ay, no, a mí no me gusta molestar. Cuestión cultural. Están solas, pero no, yo no puedo molestar, yo tengo que estar aquí en mi lugar, acá. El individualismo a ultranza que nos hace sentirnos no valorados, no queridos. Nosotros latinos podemos ser un poco invasivos para las culturas europeas, pero es que nos sentimos queridos. Uno llega, me fui como con 20 o 25 de ustedes ahora en vacaciones, en verano, nos fuimos a Colombia, estuvieron una semana en Colombia y les impresionó que acaban de conocer a una persona y ya está dándole besos, abrazos, cuando vuelves, qué bueno, ya amigos pues de toda la vida. Y entonces se quedaban, ¿qué es esto? No entendían. Ese cariño, esa cercanía, ese afecto, ese darte valor a ti. No te conozco, pero tú vales. Hay gente allá, hay culturas, hay regiones en nuestro país. Hola hermano, todos somos hermanos. O primo, se dice primo. Pero es primo tuyo. No, pero es mi primo. Somos hay un valor, tú tienes un valor para mí. Tienes un valor. Te acabo de conocer, pero eres valioso. Te doy tu valor, tu dignidad. Y a veces tenemos que aprender un poquito a salir de esa introversión. Ahora que hay una apología del individualismo. Anda por allí un conferencista, un tal coach colombiano, me impresionó oír en los podcasts, haciendo una apología del individualismo. Ahora es famosísimo este colombiano que hizo de narcotraficante en una serie famosa, y este hombre está haciendo unas giras hablando de individualismo. O sea, cada uno, a ver, yo no me meto con nadie, nadie se meta conmigo, cada uno viva su vida, yo no le debo nada a nadie, nadie me debe nada a mí, esa es la felicidad, estar libres e independientes. ¡Qué falacia tan grande! Cuando somos seres de alteridad, el ser humano es un ser de alteridad, incluso negando la filosofía griega que decía que éramos animales políticos, es decir, animales sociales, somos seres sociales. En Suecia hicieron un intento durante años de generar independencia en los lazos incluso familiares, incluso en los lazos familiares. Estuve leyendo un artículo impresionante. Los padres no dependen de los hijos no dependen de los padres, los esposos, cada uno independiente, incluso viviendo en casas separadas o en cuartos separados, en casas separadas. Lo mejor es la independencia, lo mejor. Y la gente muere sola en Suecia. Aquí también, pero allá más. Hay una brigada del gobierno sueco con aparatos midiendo olores, porque la gente se muere sola y nadie se da cuenta. Solo por el olor, a los meses, a las semanas, a los meses que se dan cuenta y entran con desinfección. Porque la gente vive sola, sin lazos, infelices. No hay nada que nos haga más infeliz que el egoísmo, el individualismo, el cerrarme a mí mismo. Y hoy se propugna esto como las falacias. No, ahora el poliamor. Estás con una, después estás con otra y tienes que amarte y libre y tiene que ser el amor. Cuando el amor verdadero es compromiso, es responsabilidad, es entregarme al otro, unirme al otro, sacrificar, dar la vida por el otro. Ese es lo que nos hace seres humanos. Es bien interesante porque cuando uno antropológicamente hace un análisis de cuándo el ser humano empezó a ser humano,
Cuando empezamos a ser Homo sapiens sapiens, o sea, no solo hombres pensantes, sino que sabemos que pensamos, que podemos ensimismarnos, que podemos pensar sobre nosotros mismos. Cuando dejamos de hacer ese mono, cuando dejamos de hacer ese cromañón, ese nardental, y empezamos a ser seres humanos. Y los antropólogos encuentran 3 características para determinar que ya es un ser humano. Primera característica hermosísima, el sentido de trascendencia. Los miquitos estos, los homínidos estos, tuvieron el influjo de Dios. No fue un cambio celular, no fue un cambio molecular, no fue un cambio simplemente biológico, no fue un cambio cuantitativo. No. Siempre están buscando el eslabón perdido, no lo van a encontrar. Estos homínidos, el influjo de Dios, Dios tocó y dio alma espiritual. Dio alma espiritual. Es un salto cualitativo. Entre un homínido y un ser humano, la diferencia es enorme. Se diferencia más que incluso la diferencia entre un vegetal y un animal, porque es un salto cualitativo. Pero bueno, cuando llega el influjo de Dios, ¿qué aparece en el hombre? El sentido de trascendencia. ¿Y qué empiezan a hacer estos seres humanos? A pensar en el futuro, en la vida eterna, qué viene después de la muerte, a qué hemos venido a este mundo. Y empiezan los monumentos mortuorios, empiezan a tener cementerios, a enterrar, a tener un poco de cosas de sentido, de trascendencia. Es hermoso, sentido de eternidad. El hombre es hombre porque tiene sentido de eternidad, característica del ser humano. Por lo tanto, el ateísmo, que nos lleva a creer que no hay vida eterna, es deshumanizante. Y nos han vendido la idea, nosotros incluso nos lo hemos tragado en Occidente, de manera especial en Europa, de que es tonto creer en Dios. Ay, qué ridículo creer en un Dios que creó las cosas. Mucho más tonto creer que las cosas se crearon solas. Es mucho más ridículo. Un niño rompe un florero, llega la mamá y le dice: ¿quién rompió eso? Nadie. No creo que la mamá le crea eso. Qué absurdo, alguien tuvo que romper eso. Pues el niño le debería decir a la mamá atea: pues alguien tuvo que crear esto. No se creó de la nada. Es más absurdo creer que el mundo nació de la nada, creció de la nada, apareció de la nada por un producto del azar. Hay que tener mucha fe para ser ateo. Mucha fe. Es un acto de fe y de irracionalidad. Somos seres humanos por la trascendencia. Segundo punto, ¿por qué somos seres humanos? Dicen los antropólogos, porque tenemos la creatividad. La razón nos da creatividad y empezamos a hacer unos artefactos cada vez más modernos para poder mejorar la vida. Estos aparaticos que tenemos son medios. Estas cámaras, estos móviles son medios creados por la inventiva humana, que son muy buenos siervos para servir, son buenísimos, pero son pésimos amos. El problema de hoy es que estos utensilios se han convertido en nuestros amos y nos dominan. Y entonces la inteligencia artificial, el internet, las redes sociales dominan al hombre, y entonces eso es destructivo, eso es absurdo, eso es deshumanizante. El ser humano es el que es capaz de tomar la creación y crear, innovar. Somos los dueños, somos los creadores, o bueno, los administradores, como dice el Papa Francisco en Laudato Si. Somos administradores, somos capaces de crear utensilios, mecanismos para mejorar la vida. Maravilloso. El internet maravilloso, los computadores maravillosos, todo eso es maravilloso. El problema es cuando nos deshumanizamos y hacemos que esos objetos nos dominen. Y última, y esta es la más importante y en la que me quiero centrar, tercera cosa, encontraron un esqueleto, y esto es hermosísimo, un esqueleto, donde ese esqueleto era de un hombre adulto mayor sin dientes. Y alguno me va a decir: padre, todos los esqueletos están sin dientes. Bueno, este no tenía dientes en el momento de morir. Y eso es lo interesante, que nunca antes habían encontrado un esqueleto de un ser humano que hubiera podido sobrevivir hasta esa edad sin tener dientes, porque ya no puedes masticar y no puedes sobrevivir, no te alimentas. Entonces dicen: ¿cómo sobrevivió sin dientes a ser adulto mayor? Y entonces descubrieron algo hermosísimo.
es que otro lo alimentó, otro masticaba y le daba. Sentido de alteridad. Me preocupo por ti. Somos seres humanos porque me interesa el otro. No hay nada más que sea inhumano que el egoísmo, que el desinterés por el otro. La alteridad y el amor son propios de los seres humanos. Propio del ser humano la trascendencia, espiritualidad. Propio del ser humano la razón que me hace crear. Propio del ser humano el amor que me permite preocuparme por el otro. Eso me hace ser un ser humano. Por tanto, que ha de Efesio una apología del individualismo, porque no es otra cosa más que animalizar el hombre. Primera y fundamental virtud a la cual nosotros debemos aducir y ver si realmente el cristianismo ha penetrado en nuestras vidas: la justicia, dándole el valor a cada persona, no reduciendo su valor, ni aumentando el nuestro, ni mucho menos reduciendo el nuestro, dándole el valor que tiene, el peso que tiene, sin destruir las balanzas, para que hayan relaciones de equilibrio. A veces en nuestras relaciones interpersonales son relaciones con las balanzas trastocadas. El otro está encima, o el otro está arriba, o el otro está abajo. No, tú tienes el mismo valor que yo. Yo no tengo por qué cambiar la balanza cuando te hablo a ti que cuando me hablo a mí. Hay gente que es muy severa con los demás y con él mismo es laxo. Para juzgar a los otros tengo una medida, pero para juzgarme a mí tengo otra. Y debería ser al revés. Yo debo ser misericordioso con los demás y debo exigirme a mí, porque soy la única persona que cambio. Si hay cristianismo en ti, esta primera virtud a la que estás llamado, la justicia, manifiesta que eres cristiano, o tú vives un cristianismo superficial. Voy a tratar las otras dos, de hacerlas más rápido. La segunda lectura nos muestra la virtud de la paz. Es hermoso. Mire cómo nos dice en la segunda lectura, habla de la paz San Pablo, y nos invita a vivir en paz y en tranquilidad. Es que es muy linda. Dice: ruego que se hagan súplicas y oraciones para que podamos llevar una vida tranquila. ¿Una vida qué? No los escucho. ¿Una vida qué? Tranquila, dice. Para que tengamos una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y respeto. Vivir una vida tranquila. Incluso al final del texto dice que los hombres oren en tu lugar alzando unas manos limpias, sin ira y sin divisiones. ¿De qué está hablando? De la paz. Y a veces hay cristianos que no les gusta vivir tranquilos, viven peleando. Las casas son unos caos. Es pelea para aquí, pelea para allá. Usted, en vez de ser un ser de paz, de armonía, ahí viene la tía carismática. Ya va a haber pelea. Seguro el 24 de diciembre, la Nochebuena, hay pelea, porque viene la tía Beata. Uy, no, la peleona. Y usted no se convierte en un ser de paz, sino que se convierte en un ser de división, de ira, de pelea, de rencilla. Tranquilidad y sosiego, por favor. Usted llega a la casa y es no sé cómo le llaman aquí, el otro día me dijeron, ya se me olvidó. Pero bueno, en Colombia se llama la palabra cantaleta. Usted es dele cantaleta al marido, dele cantaleta a los hijos, dele cantaleta y cantaleta, cantaleta, cantaleta. ¿Ya entienden qué es la cantaleta? ¿Cómo se llama? Leña. Eso, dele. ¿Usted cree que a punta de leña se va a convertir la gente? A punta de leña lo que hace es un incendio en su casa, mija. Dígale al vecino al lado: contrólate. Dígale: contrólate. Hermana, contrólate. Contrólate. No está mal que digas las cosas. No te estoy diciendo que no digas las cosas o que no hagas ver lo que está. Pero eso dele y leña eso no sirve para nada. Los jóvenes no se convierten a punta de cantaleta y de leña. El marido no se va a convertir así. Una gota de miel puede más que un litro de hiel. Y es guerra y guerra y guerra y guerra. Falta de paz en los hogares. Y después decimos que porque hay guerra en el mundo. Si nosotros, que nos decimos cristianos, no somos hombres y mujeres de paz. No somos justos, pero tampoco somos pacíficos. Nos encanta una discusión, nos encanta una pelotera. A mí me impresiona. ¿Y cómo nos dejamos comprar? Eso es del mundo, eso es del espíritu del mundo.
La gente sale el nuevo papa. ¿Y este papa de cuál es? ¿Cómo que de cuál es? De Cristo. ¿Pero es de un bando o es del otro? Es que no hay bandos en la iglesia. Y se compra, usted se compra eso. No, a mí me gustaba más tal papa. ¿Y esto qué es? ¿Un jugador de fútbol? ¿Qué? ¿Me gusta más Mbappé o me gusta más? O sea, ¿qué le pasa? O sea, criterios humanos para las cosas de Dios. Criterios humanos para las cosas de Dios. Yo tengo que ser un hombre, una mujer de paz, de justicia y de paz. Que puede haber una discusión, sí, está bien. Que puede haber una diferencia, sí, está bien. ¿Qué nos hace seres de paz? La capacidad de solucionar los conflictos de una manera armoniosa. Claro que pueden haber diferencias, claro que pueden haber situaciones adversas, pero ¿cómo las enfrentas? ¿Cristianamente o mundanamente? Hay gente que eso se arrebata, se le sale la leona que tiene adentro. Había un señor que me dijo: padre, yo ahora creo en Dios. Y yo, ¿por qué? Porque si en esta iglesia cambiaron a la pantera esa de mi mujer, Dios existe. Esa mujer no la cambiaba nadie, esa tigresa no la cambiaba nadie. Era un patico. Pero un pato es un animal domesticado. No, patico, pantera, tigre y cocodrilo juntos. No somos seres de paz. Usted sabe que ha permeado el evangelio. Si usted es una persona de tranquilidad y sosegada, claro, repito, se nos puede salir el apellido en algún momento, pero ¿cómo lo solucionas después? ¿Cómo lo solucionas después? Después llevas a la paz o te quedas ahí en la rencilla y te quedas allí en la... ¿Ha permeado el evangelio o no? ¿O es solo superficie? Como cuando nosotros tenemos unos carnavales que se llaman los carnavales de negros y blancos en Pasto, al sur del país, y es chistoso porque un día es de los blancos y entonces se echa maicena todo el tiempo, harina, y el día de los negritos todo el mundo se pone betún, se coloca de betún, ¿cierto? Y entonces, claro, el betún te hace poner betún negro, te hace ver, pero te hacen así y se te quita el betún. Es superficial, ¿cierto? Es superficial. Le pone uno marines, no se le sale porque ese sí es natural. Mire a ver si el de al lado tiene betún cristiano o es verdadero. Hágale así, muévale así la piel a ver si es que es pura superficie, pura superficie, o es que realmente es desde adentro el cristianismo, o es una cosa superficial. Si la piel morena, pasión que tenemos ¿es nuestra o es producto de... Ahora con tantos equipos y tantas cosas se meten en esas cápsulas, yo no sé qué cosa, y engañan a la gente, ¿cierto? Hoy se meten ahí en esas cosas y salen morenas pasiones y es pura, bendito sea el Señor, pura bulla. ¿Es cristianismo lo nuestro o es algo superficial? Que seamos hombres y mujeres de paz, de tranquilidad. Y por último, dos virtudes juntas en el evangelio que evidencian si realmente ha traspasado Cristo. Estas dos virtudes son bien importantes. La primera, la virtud de la misericordia. Este hombre con el dinero ajeno perdonó deudas. Usted es un hombre, una mujer de misericordia, o usted está guardando una libreta. Hay gente que guarda una libretica. Este me hizo, este no me hizo, guardando libreticas, ojo por ojo, me la hizo, me la paga, yo a nadie le perdono nada. Hay gente guardando libretas. En el matrimonio se guardan libretas. Usted me hizo hace 30 años, yo no sé qué cosas. Hay gente que no perdona cosas, sigue guardando recuerdos y eso le hace daño, lo afecta. Dígale al vecino al lado: pase la página, hermano, dígale: pase la página. Pase la página. Este hombre injustamente dice: aprendamos de los hijos de la oscuridad que son astutos. A ver, ¿cuánto debes aquí en la libreta? ¿Cuánto está aquí? 100, pues anótate 50, te lo perdono. Hay que perdonar. Hoy estamos en este año del jubileo. Estamos en el año del jubileo. ¿Y qué es el jubileo? Sino también el perdón de las deudas.
El dejar de estar apuntando las cosas, porque Cristo no apunta cosas. Cristo no es el que está apuntando cosas. Y nos está llevando, si nos llevara cuentas, ahí sí apague y vámonos. Si llevara cuentas Cristo, y nosotros somos felices llevando cuentas. ¿Cuántas cosas llevas en tu corazón de que te hicieron, de que no te hicieron, de que te escogieron? Padre, yo no volví a la iglesia porque hubo un día que alguien me miró mal. Pero pasa así, no es tontería. No es tontería. Hay gente que deja la iglesia por tonterías como esa. Porque es que llevas una cuenta, un libro de cuentas. Es que no me gustó tal cosa. Y se pierden las bendiciones de Dios por llevar cuentas de cada cosa. Somos felices llevando cuentas. Es que esto tiene que ser de esta manera. Primera virtud, la misericordia. Y por último, que está también incluida en el Evangelio, la virtud de la generosidad. Dice, es generoso con el dinero ajeno. ¿Y es que acaso nosotros tenemos algo nuestro que no nos haya dado Dios? Nosotros somos administradores de los bienes temporales. ¿Hay generosidad en ti? ¿Eres una persona generosa? Hoy despedimos a uno de los chicos del grupo de jóvenes de la parroquia que se va para el seminario. Un chico generoso. Y la familia tiene un solo hijo, porque ahora como tienen un solo hijo, y van a dar su hijo para la iglesia, para Cristo. Generosidad. Me decía la mamá, yo le decía, qué bueno, qué generosos son ustedes. Ay, padre, pero me cuesta. Y yo, esa es la generosidad verdadera, la que cuesta. Cuando usted vaya a dar la ofrenda, cuando le duela el bolsillo, dice, este es el valor que debo dar. Tiene que ser hasta que le duela. Porque a veces damos de lo que nos sobra. Damos el amor que nos sobra. Danos el tiempo que nos sobra. Damos lo que nos sobra. No somos generosos, no apenetrados. A mí me cuesta mucho a veces en la parroquia, porque tengo mucha gente que va a la misa el domingo. No me falta la misa el domingo, pero hay de que yo le diga, oye, ¿por qué no entras a un curso de formación para que conozcas más de Cristo? No, padre, no me líe. Oye, ¿por qué no entras en un grupo, en un ministerio, en una comunidad para que hagas comunidad y crezcas con otro? No, padre, no me líe. Oye, ¿por qué no empiezas el servicio con los menos favorecidos? Vamos a trabajar con calma. No, padre, no me líe. No quiero nada. Quiero vivir un cristianismo superficial. Voy a la misa y ya. Soy cristiano porque voy a la misa y creo en Dios. Falso, falacia, superficial. Yo soy cristiano porque he entregado mi vida a Cristo. La generosidad, no solo en el dinero, en mi forma de ayudar, sino en mi vida. ¿Eres generoso con tu vida para Cristo? ¿Eres generoso en tu entrega por los demás? ¿O vives una vida superficial? Incluso cuando uno vive medio, porque obviamente uno no lo hace. Yo soy todo menos ejemplo de nada. Pero cuando uno está trabajando, padre, pero en vacaciones no descansó nada, fue haciendo cosas. ¿Para qué descansa? O sea, ¿les parece raro que alguien sea generoso? Es rarísimo ser generoso y entregarle la vida a Dios. Es lo raro. El otro día en Colombia alguien se encontró un maletín lleno de dinero y lo devolvió y lo sacaron en las noticias. ¡Wow! Devolvió el... ¿Por qué es raro eso? ¿Por qué? Ya la generosidad, la honradez son cosas extrañas. Cuando es una virtud propia del cristiano. Si el cristianismo, si Cristo ha entrado en mi corazón, entonces soy un hombre, una mujer generosa. Y le dicen a usted, oiga, ¿y usted va a la iglesia? ¿Va el domingo y va otro día? Y usted está en un curso, ¿para qué? Y va a un retiro y usted va a ayudar. ¿Y cuánto le paga el cura por hacer eso? ¿Cuánto le paga el cura? Fíjense la mentalidad que tenemos. No ha entrado Cristo, porque si Cristo ha entrado, ¿cuánto le pagamos nosotros a Cristo por hacer lo que hizo? Le pagamos crucificándolo, escupiéndolo, insultándolo, y Él dio la vida. Seguimos a alguien que dio la vida por nosotros y que nos invita a nosotros a dar la vida, porque solo en la vida, solo en el momento en que entreguemos la vida la ganaremos. Dice la palabra del Señor, que quiera guardar su vida egoístamente, yo quiero guardar, yo solo quiero hacer lo que a mí me gusta, yo no quiero liarme, la vas a perder, vas a ser infeliz porque el egoísmo te seca. Pero el que quiera entregar su vida,
el que viva desde la justicia, desde la paz, desde la misericordia, desde la generosidad, entonces ganará su vida, será auténticamente feliz. Levante la mano quien quiere ser feliz. Es que el cristianismo es un camino para la felicidad. ¿Por qué vive el mundo infeliz en guerra? Porque no ha entrado en Cristo. Porque hay injusticia en este mundo porque no ha entrado Cristo, y eso nos hace infelices. El mundo sería lleno de felicidad si Cristo realmente penetrara en nuestros corazones. Padre, no podemos cambiar el mundo. Cambie usted, por lo menos cambie usted. Hoy con este test, hágase ese test. Soy un hombre de justicia, soy una mujer de justicia, de paz, de misericordia. Me interesa la miseria del otro, la tengo en mi cordis, misericordis. Vivo una religión de cumplimiento, o vivo una religión desde la generosidad. He venido a ser generoso, a dar la vida, porque hay más alegría en dar que en recibir. Porque dando, decía San Francisco de Asís, dando es como recibo, muriendo es como nazco. Es el pequeño secreto de San Francisco de Asís. Y hoy nos enseñan todo lo contrario, coja para el otro lado. Pues lo único que vas a encontrar es soledad, muerte y tristeza e infelicidad. Pero si Cristo entra en tu corazón, entonces tu vida va a ser auténticamente feliz. Una existencia auténtica, decía Martin Heidegger. Estamos llamados a tener una existencia auténtica, no una existencia inauténtica. Que hoy el Señor nos ayude a vivir el cristianismo a profundidad y no de una manera superficial, no solo con palmaditas y alzaditas de mano, no solo con crucifijos en el pecho y con imágenes de la Virgen, sino que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones sean conformes a la voluntad de Dios, y que de esta manera nos entreguemos a los demás que son nuestros hermanos. Amén, amén, amén.